Amigos y colegas, estamos en esta edición, esta nueva edición de tu programa AgroCIP. Gracias por acompañarnos. Estamos en un momento especialmente importante para nuestro país. A pocos días ya del proceso de elecciones generales para elegir a los congresistas, al presidente de la República y representantes al Parlamento andino, nuestro capítulo de Ingeniería Agronómica, Isotecnia y Meteorología tiene una preocupación fundamental y trascendental: el agro. El agro, sus profesionales agrarios, sus productores, la producción nacional, la producción para agroexportación y todo lo que representa el agro en nuestro país, que tiene además una influencia marcada e importante, además, para el planeta. El agro es nuestro punto de atención principal y también la presencia de nuestros profesionales agrarios desempeñando el rol que les compete desempeñar. En ese sentido, invocamos a quienes van a participar, no solamente están participando con su voto, sino como representantes o candidatos a una representación, lo hagan considerando que el agro es un tema indispensable y de prioridad, como lo establece nuestra Constitución Política del Estado. Nosotros hicimos un evento el día 23 de marzo, donde tuvimos la sorpresa, y ustedes ya deben haber visto o van a ver las imágenes de ese evento, en la que se invitó a los representantes de los partidos o a los candidatos de las diferentes agrupaciones para hablar del tema agrario. Lamentablemente tuvimos la sorpresa de la inasistencia de la mayoría de ellos. Razones podríamos especular muchas, pero creemos y estamos convencidos de que hay un número importante de profesionales y además una serie de personas que pueden ayudar en forma decidida al desarrollo agrario, al despegue del agro nacional. Felicitamos a los empresarios que realizan agricultura de exportación, porque están haciendo un especial e importante aporte a esta actividad tan noble y de la cual depende la seguridad alimentaria de nuestro país y también en aporte al resto del mundo. Pero nuestra producción nacional, tan rica y tan biodiversa, merece esa atención y merece ese apoyo. Por eso, al margen de cualquier condición o situación que haya ocurrido para esa inasistencia a este evento en que se les invitó y poder escuchar las propuestas, estamos sí seguros que habrá una atención especial para el agro. Somos optimistas en ello, y motivo de lo cual estamos transmitiendo este evento que se llevó a cabo el 23 de marzo. En esta edición estamos gratamente complacidos por la presencia del ingeniero Hernando Guerra García Cueva. Él es un reconocido profesional que nos estará brindando algunos aportes y análisis de lo que es la agricultura peruana, y que ha sido materia de una publicación de un libro con importantes artículos, y que lo estaremos tratando en la siguiente secuencia. No sin antes también comentarles que estaremos dando una breve lectura a lo que es los recursos que tienen las entidades y las OPDs vinculadas al agro y al medio ambiente a nivel nacional.
Volvemos en una segunda secuencia. Amigos y colegas, en esta edición de tu programa AgroCip estamos desarrollando el tema La agricultura peruana, que es materia de una publicación entre muchas publicaciones del ingeniero Hernando Guerra García Cueva, a quien estaremos presentando inmediatamente, no sin antes darle la bienvenida y muy complacidos por su presencia, ingeniero, en este set, y además usted considere la invitación permanente en cuando tenga alguna información o algún aporte que desee realizar, unas palabras previas como miembro del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia y además su vinculación con el Colegio de Ingenieros. Bueno, muchas gracias. Es una alegría poder comunicarme con nuestros colegas. Soy ingeniero agrónomo de la ahora Universidad Nacional Agraria. He trajinado muchos años en la agricultura y creo que sigue siendo la actividad básica del Perú, la que da nuestra fuerza, nuestra alegría, la que da ocupación a un mayor número de peruanos, ¿no? Y su diversidad le da un potencial enorme, no solamente para lo que es alimentación en el Perú, sino para la exportación. Realmente las primeras palabras con las que ha iniciado el ingeniero Hernando sobre el tema laboral y el tema de ocupación será materia de lo que trataremos inmediatamente. El ingeniero Hernando Guerra García es ingeniero agrónomo egresado de la Escuela Nacional de Agricultura, con cursos de liderazgo en la Terris State College de Michigan y en la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, agricultor en Cieneguilla y administrador de campo en Limoncillo y Talambo, gerente de la Asociación Nacional de Productores de Arroz y gerente general de la Organización Nacional Agraria cuando existía esta, director de la Asociación de Promoción Agraria, una entidad muy prolífica en actividades en beneficio del agro nacional, a quienes además les hace llegar nuestras felicitaciones, y además siempre el capítulo ha tenido un vínculo especial con ASPA, desarrollando actividades conjuntas en beneficio del agro, de los productores y también de sus profesionales. Ingeniero Hernando, usted ha escrito este libro que yo les muestro, que en realidad compila una serie de artículos técnicos, de análisis y de opinión de diversos autores, y que usted ha tenido la feliz idea de recogerlos, reunirlos y publicarlos, porque probablemente sin este análisis se hubiera quedado, digamos, en el conocimiento íntimo del profesional que lo conoció y nunca lo pudo sacar a la luz. Coméntenos un poquito sobre esta publicación, qué contiene, qué temas en general se analizan, y luego estaremos tratando aspectos específicos de un artículo suyo específicamente. ¿Sí? Bueno, Agricultura Peruana está en su segunda edición. La primera la sacamos el año 2000, ¿no? Iniciando el nuevo milenio. Ahora, yo había visto numerosas publicaciones del agro, pero ninguna que abarcara tanto su historia como la parte macroeconómica que tiene que ver con el quehacer agrario, ¿no? Y también una serie se tratan problemas, ¿no?, de los factores de producción del Perú. Y tenemos un cuarto capítulo en donde hay entrevistas a los líderes, a los dirigentes, líderes de los diferentes cultivos y crianzas del Perú. De tal manera que los dirigentes agrarios, los profesionales agrarios, pueden tener una visión de conjunto, ¿no? Porque la agricultura es la historia del Perú,
es toda su geografía, porque abarca toda su geografía. Y realmente yo siempre he creído que es la base, ¿no?, para el desarrollo del Perú. No solo usted, ingeniero, lo creemos todos nosotros y creo que es justo, no solamente que los profesionales, los agrónomos y los productores lo reconozcamos. Y usted afirma en una de los artículos que usted ha dedicado que la agricultura peruana es la primera fuente de trabajo en nuestro país. Yo quiero enlazar brevemente unas cifras que tienen que ver con el presupuesto del sector público para el presente año. Este documento ustedes lo pueden conseguir del pliego Economía y Finanzas. Hemos impreso las páginas 646 hasta la página 650. Distribución del gasto del presupuesto del sector público por niveles de gobierno, pliegos y fuentes de financiamiento. Permítame, ingeniero, mencionar esto porque yo sé que con la afirmación que usted acaba de decir nos va a poder además hacer un pequeño análisis sobre lo que esto significa. Sierra Exportadora, que está vinculada en parte al agro, tiene un presupuesto de 18.470.000 nuevos soles. El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre tiene un presupuesto de 18.147.000 nuevos soles. El Ministerio de Agricultura en sí, con las OPD o los programas que pueda incluir, tiene un presupuesto, presten atención, 690.358.248. Pero este presupuesto no representa ni el 0.5% del presupuesto total público. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, 191.156.859 nuevos soles. El INIA, Instituto Nacional de Innovación Agraria, 55.198.461. La Autoridad Nacional del Agua, 90.506.880. Bueno, ahí lo dejamos. En cuanto al presupuesto corresponde, que el ingeniero Hernando Guerra García nos puede ayudar perfectamente a ver cómo se deben utilizar estos presupuestos, de un presupuesto total general de la República de 88.460.619.913 nuevos soles. Ingeniero, ¿por qué hemos querido mencionar estos presupuestos que se encuentran, son documentos públicos de acceso general, si ustedes lo buscan? Con estos presupuestos es posible atender a la primera fuente de trabajo en nuestro país, que es la agricultura. O sea, es posible, además considerando no solamente todas las necesidades, sino también los impulsos que se debe dar en apoyo al financiamiento, servicios, investigación, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que en la actualidad, ¿no?, la actividad agraria está atendida en el sector público por organismos que no están algunas veces en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Hace muchos años, estoy hablando de casi 50 años atrás, o tal vez casi 60, el doctor Enrique Torres Llosa, que fue ministro de Agricultura, se refería al sector como un sector mutilado, porque una serie de decisiones no las tomaba el ministerio, sino las tomaba en ese tiempo Economía y Finanzas, que si no recuerdo se llamaba Ministerio de Hacienda y Comercio. Bueno, en los últimos años no se ha mutilado al ministerio, sino se lo ha ido descuartizando. Entonces, diversas actividades que corresponden a la agricultura están en otros ministerios. No sé cuánto es sabido, pero cuando se formó el Ministerio de la Producción, se lo creó para que desapareciera agricultura, desapareciera minería y desapareciera industria. Lo cierto es que minería no va a desaparecer, cada vez está más fuerte, ¿ya? Pero una serie de actividades correspondientes a agricultura están en el Ministerio de la Producción, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, los centros de innovación tecnológica no están en el Ministerio de Agricultura, están en el Ministerio de la Producción.
dentro de lo que es una concepción, no sé si personal, pero en algunos países funciona, el ministerio tiene que integrar, ¿no?, todo lo que es el territorio nacional, con sus aguas y sus tierras, para de esa manera sacar un provecho mayor y tener mucho más equilibrio, ¿no? El Ministerio de Agricultura no solamente debe tener cultivos y crianzas, sino debe también tener recursos naturales, manejar los recursos naturales y tener también alimentación, que solamente por un año se hizo el Ministerio de la Alimentación en el gobierno militar y después desapareció. Ahora acá hay cosas pues que se llaman la atención, por ejemplo, el PRONA, el Programa Nacional de Apoyo Alimentario, no queda en agricultura, que sería naturalmente donde debería estar, sino está en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? En algo que es un problema, que es la producción de coca, la coca no está en el Ministerio de Agricultura, no tiene absolutamente ningún programa. Y es un cultivo, ¿no?, que ha traído una serie de problemas, ¿no?, y que es un cultivo ancestral del Perú, ¿no? Hay una serie de actividades más que están fuera del control del Ministerio de Agricultura. Ahora he podido ver que, creo que es algo bueno, ¿no?, la inversión pública en agricultura, ¿no?, también se está haciendo ahora a nivel de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Pero lo ideal sería tener un Ministerio de Agricultura fuerte, no digo grande, sino fuerte, ¿no?, que pueda tener políticas para cada una de las actividades del sector agrario, ¿no? Tenemos grandes actividades, como por ejemplo lo que son pastos naturales, lo que son bosques, ¿no? Todo esto requiere estar en una sola mano, como lo es en países desarrollados. Estos presupuestos, ingeniero, nos dicen algo en función porcentual, pero también nos llaman a sorpresa cuando nosotros tenemos la información, que también es pública, colegas, de que la ejecución presupuestal, no solamente el año pasado, sino en varios años, aunque no tenemos el reporte de todos los últimos, de la última década, digamos, pero lamentablemente no se llega a ejecutar a veces ni el 50% de ese presupuesto, considerando además que hay tantas necesidades de nuestros productores, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, y no solo eso, sino que el profesional agrario puede contribuir enorme y grandemente, desde el profesional más reconocido hasta el estudiante que en prácticas preprofesionales puede apoyar también esta labor. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no se ejecuta ese presupuesto? ¿Usted ha tenido alguna información? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la razón o cuál es la justificación de que esto ocurra? Exactamente no la conozco, pero lo que le puedo decir es que el Ministerio de Agricultura también hay que agrarizarlo, porque hay muchos profesionales, ¿no?, que están en el Ministerio de Agricultura. Empezaron en la época de la reforma agraria, ahora hace unos 41, 42 años, ¿no? Quienes entraban eran sociólogos, antropólogos, sacerdotes. Después han ido llegando economistas, ambientalistas, abogados. El ministerio tiene en ese momento más abogados que ingenieros agrónomos, ¿no? Entonces creo que las actividades agrarias, ¿no?, deben ser conducidas, ¿no?, por personas que hayan tenido estudios de agricultura. Si antes había una sola escuela de agricultura, hoy tenemos una serie de universidades con programas muy amplios, ¿no?, y entonces es una buena fuente de la cual pueden entrar por concurso al ministerio para mejorar actividades que ahora inclusive no tienen. Así es. Y en ese tema debemos recordar, y permítame tomar también un minuto para invocar a los ingenieros, agrónomos, zootecnistas, meteorólogos, agrícolas también y forestales, y todo ingeniero vinculado al sector agrario que se encuentre postulando en las diferentes representaciones para este proceso de elecciones generales en nuestro país,
que deben ser los primeros en cumplir la ley, deben ser los primeros en el cumplimiento de todas las leyes al que aspira a integrar el cuerpo legislativo, que justamente es dador de leyes. Y además no solamente, sino que hay que fiscalizar el cumplimiento de las mismas. Entonces hay que dar el ejemplo. Ahí invocamos, sin mencionar nombres, a todos esos colegas, miembros, ingenieros. Asimismo, el que está en cumplimiento de la ley, es decir, las leyes del ejercicio profesional, digamos, aprobadas y publicadas con el aval del legislativo y el ejecutivo respectivamente de nuestro país, se han hecho justamente para respaldar no solamente el ejercicio profesional, sino el respaldo legal y técnico de toda actividad de ingeniería. De manera que a quienes además no tienen la profesión de ingeniería, pero equivocadamente los medios de comunicación o cualquier periodista, entre comillas, o cualquier entrevista se les dice erróneamente el título de ingeniero, por favor, es mejor aclararlo. Tenemos también importantes empresarios, economistas, etcétera, etcétera, de otras profesiones que apoyan de manera importante la agricultura y tienen una experiencia, pero vamos a ser respetuosos y cautelar lo que se debe denominar cuando se debe denominar. Y ahí saludamos las palabras que acaba de decir el ingeniero Hernando en el sentido de profesionalizar y en el sentido de agrarizar. Entonces, esas palabras las recibimos con especial interés. Ingeniero, usted menciona en este artículo y en su libro que en el tema de recursos humanos, a esta época, señala usted, corresponde la domesticación, estamos hablando de la agricultura milenaria de nuestro país, la domesticación de decenas de plantas y algunas especies animales y la utilización por las etnias aborígenes de muchas plantas y animales silvestres. Hemos resaltado especialmente esta parte porque ello implica lo que es la agricultura en nuestro país y lo que representa el proceso de domesticación, que es un proceso largo y que en la actualidad hay una pérdida de registros, de conocimientos ancestrales y también de conocimientos técnicos manejados por esta agricultura heredada que se están perdiendo y que es motivo de alarma de diversas entidades internacionales respecto al rescate de estos conocimientos y estas tecnologías ancestrales y además que rinden frutos, o sea que realmente son productivas. Coméntenos, por favor. Bueno, el Perú tiene un espectro muy amplio en lo que es la agricultura. Si bien nosotros, como lo decía Ruso Vavilov, somos un centro de origen de plantas cultivadas, de animales de crianza, ¿no? También es cierto que gran parte del conocimiento, ¿no?, sobre plantas medicinales, ¿no?, todavía no ha avanzado mucho, ¿no? Ahí hay un gran filón, ¿no?, porque este es aporte también de la agricultura, ¿no? Nosotros en la selva, donde todavía hay caza y todavía hay pesca, ¿no?, se pueden hacer muchos estudios realmente para no depredar las especies. Igualmente con todo lo que es agricultura de recolección, ¿no?, o de extracción, ¿no? Si uno va ahora a la selva, los árboles que produjeron caucho a principios del siglo pasado, están ahí, se pueden seguir cosechando, ¿no? En lo que es caucho, por ejemplo, han habido dos épocas, una que fue una época nefasta, ¿no?, en la época de los caucheros, porque hubo mucho abuso para los aborígenes. Luego hubo una segunda parte, ¿no?, donde la labor del Banco Agrario fue estupenda, ¿no?, para comprar, para comercializar toda la producción del caucho de la selva peruana, ¿no? En ese momento lo conveniente sería asociar a los chiringueros, ¿ya?, para que ellos mismos puedan acceder a los mercados, ¿no? El Perú realmente tiene muchas facetas por las cuales se puede seguir progresando. Muchísimas gracias, ingeniero. Escuchar eso no solamente de una persona como usted con el reconocimiento y el aporte suyo
hace que además la juventud que va a escuchar sus palabras aprenda y aprenda de esa experiencia y de ese aporte justamente profesional de los años y además del conocimiento directo del tema. Y usted también señala, la habilidad de los agricultores llegó también a adaptar técnica desconocida como los injertos, las araduras con tracción animal, el empleo de la fuerza hidráulica en molinos y la utilización de nuevas herramientas y procesos antes desconocidos. Y luego, hablando del desarrollo de los recursos técnicos, la Escuela Nacional de Agricultura fue creada en 1902 y el Ministerio de Agricultura de nuestro país en 1943. Miren amigos, el Ministerio de Agricultura se crea en 1943, 60 años más tarde que la creación por Lincoln de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, mientras la Escuela Nacional de Agricultura ya estuvo creada en 1902. La Universidad Nacional Agraria La Molina es centenaria ya. 1943, han pasado ya varias décadas, ¿no? Y no tenemos una sede del Ministerio de Agricultura como tal, no solamente a cuestión de los presupuestos, etcétera, sino que no hay una sede como tal. Sin embargo, aunque no tenemos la lista en las manos, hay una serie de bienes nacionales, terrenos y edificios que están probablemente sin un buen mantenimiento y sin un buen uso o un buen destino. ¿Qué hacemos, ingeniero, al respecto? Bueno, yo no sé por qué llevaron al edificio central del Ministerio a La Molina, porque es un sitio donde los agricultores, que en su mayoría no tienen carro, no pueden llegar. La actual sede. Pero la actual sede es una sede de emergencia, porque sale del edificio posterior del Ministerio de Trabajo en la avenida Salaberry hacia la avenida La Molina por el sismo que hubo en ese momento. Entonces se trasladan, pero de una manera, digamos, coyuntural a unas oficinas específicas para lo que es ministro y viceministro, ¿no? Pero el resto de OPDs que estuvieron ubicadas en el Ministerio de Trabajo, llámese promoción, información agraria, etcétera, 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 están en diferentes puntos dentro de Lima metropolitana, ¿no? Lima Cercado, Miraflores, San Borja, Lince, Jesús María, hay diferentes oficinas funcionando en diferentes OPDs, ¿no? Sí, yo creo que no solamente hay que reunir, reintegrar, ¿no?, al ministerio, ¿no?, sino que hay que darle un sitio funcional a donde los agricultores puedan llegar con facilidad, puedan hacer sus gestiones. Creo que el Ministerio de Agricultura con el tiempo va a ser solamente el que fije políticas nacionales, pero para eso debe tener técnicos de nivel, ¿no?, de tal manera que las regiones puedan ejecutar programas dentro de un programa nacional. Si usted ve, por ejemplo, podemos tomar un cultivo como el arroz. El arroz está en varias regiones y tiene características diferenciadas, ya sea el de la costa norte o el de la costa sur, o el de ceja de selva como el de selva baja. Entonces es necesario que el Ministerio de Agricultura tenga especialistas en arroz para fijar una política nacional. Ingeniero, permítame ahí interrumpir algo y usted nos ayudará. Para normas, hablar de normas, o sea, ver al Ministerio de Agricultura como ente normativo, en realidad la otra vez analizábamos en un programa también la cantidad de leyes y normas que existen, que por un lado no las conocemos en su totalidad, en su amplitud, y por otro lado no se cumplen. Y normas que no se cumplen podemos seguramente pasarnos hojas de hojas y no terminamos de conocer exactamente cuáles son. Que la legislación debe ser sencilla, debe ser al alcance de la gente. Actualmente hay leyes que se dan para no cumplirlas porque falta el reglamento. Aparte de que en muchos casos los asesores de las personas que están detrás de las leyes no sabemos quiénes son, ¿no? El ideal es que las leyes salgan de la Cámara, salgan del Poder Legislativo. Pero hace muchos años, cuando había gobierno de facto
daban leyes llamadas decretos leyes, porque no los da el Parlamento, ¿no? Y esos, algunos siguen teniendo vigencia. Luego han habido, ya, después de los decretos leyes, los llamados decretos legislativos, que es cuando el poder legislativo le da atribuciones para que haga leyes, ¿no? sin que se discutan, las haga el propio Ejecutivo. O sea que ya tenemos, ¿no?, decretos leyes, ¿no?, decretos legislativos. Después han habido lo que ahora se llaman los contratos ley. Y aparte de los contratos de ley, ahora hay los decretos de urgencia. Entonces, lo curioso es que todo esto no señalan quiénes son los autores. Sin olvidar que la norma primera es la Carta Magna, que es la Constitución. Y que en la Constitución es explícito al señalar que el agro tiene atención prioritaria. Y además, enlazado a todos los aspectos económicos que se cautelan en la Constitución y a los derechos inherentes a la persona, sencillamente el apoyo al agro no es un favor, sino es un derecho. Es un derecho en el que estamos y debemos estar en condiciones de exigirlo. Realmente, para exigir hay que tener condiciones. Y así como el sector público agrario está muy debilitado, muy disperso, ¿ya?, las instituciones agrarias en el Perú son muy pequeñitas, son muy pobres, ¿ya?, y no hay una institución agraria de nivel nacional en este momento, ¿no? Los gobiernos, ¿no?, especialmente los gobiernos autoritarios o dictatoriales, han liquidado las instituciones agrarias. Y aunque se nos dice muchas veces que no sabemos organizarnos, no es que no sepamos organizarnos. La Organización Nacional Agraria, la última institución que tuvo el país, era una institución modelo para una realidad como el Perú. La ONA demostró dos cosas. La primera es que los agricultores sí pueden tener buenas instituciones. Y la segunda es que un gobierno autoritario puede terminar con las instituciones cuando no son de su agrado, ¿no? Entonces, debemos reforzar la democracia, ¿no?, institucionalizando a los agricultores para que ellos puedan tener diferentes tipos de instituciones, ¿no? Pero la política es, digamos, la propuesta de la sociedad civil, ¿no?, para que el sector público decida, pero con una propuesta de la sociedad civil. Ahora, si nosotros nos basamos en que hay que respetar las normas, en que hay que cumplirlas, en que hay que exigirlas, obviamente todo derecho implica un deber, ¿no? Para exigir algo también debo tener algún deber que estar cumpliendo. Entonces, si nosotros partimos de ahí, en realidad con tantas normas que hay en nuestro país y muchas veces con lástima vemos la pérdida de tiempo en diferentes normas que se convierten básicamente en saludos todos los días a los cumpleaños o los aniversarios de las provincias, sin quitar que sea importante hacerle llegar un documento de felicitación, pero donde hay una pérdida de tiempo y eso implica recursos también financieros, económicos para una representación nuestra. Si nosotros exigiéramos realmente el cumplimiento de esas normas, casi no habría oportunidad de producir tantas normas, ni incluso hasta derogar muchas de ellas, ¿no? Estados Unidos es un ejemplo de que su Carta Magna, desde que fue creado, desde que se dio la independencia, supervive hasta ahora, y el desarrollo que ha tenido ha sido también el respeto a esas normas. Entonces, la producción de tantas normas y el desconocimiento de las mismas, así como su incumplimiento, genera justamente inclusive estas confusiones que tenemos respecto a conocer tal y cual derecho y deber. Sí, yo creo que en el Perú se ha mejorado mucho. En ese momento tenemos una Autoridad Nacional del Agua, ¿no?, que ya está funcionando, que ya está trabajando. Pero vemos, por ejemplo, que con relación a los bosques, no sé cuál es la ley que impera en ese momento, ¿no?, porque hay una serie de razones seguramente intrapartidarias o de intereses que no conozco, pero no existe en ese momento una ley que pueda ser conocida por todos, ¿ya?,
porque los bosques son la gran área que tiene la agricultura peruana, Claro. que deben ser explotados racionalmente, ¿no? Yo le menciono, por ejemplo, una norma que viene a la memoria, una ley de promoción agraria, que yo no soy especialista en normas, colegas, pero si no mal recuerdo tiene una vigencia de hasta unos 5 años más. El tema es que hace unos meses ha sido incluida en esa norma los avicultores, que son empresarios que tienen un éxito importante en nuestro país. Y bueno, están incluidos una especie de actividades, una serie de actividades agrarias, pero así como se han incluido los avicultores, los profesionales agrarios deberían ser parte de esa ley de promoción agraria, porque son ellos quienes pueden ayudar a acompañar un proceso de desarrollo, un proceso de promoción de la actividad agraria. ¿Por qué no están? Hemos intentado impulsarlo, estamos intentando impulsarlo, que se integre a los profesionales agrarios en esa norma para que también reciban algunos beneficios básicos en las cuestiones de disminuciones en la renta y coberturas de salud, que son parte de la actividad porque se desempeña en campo, ¿no? Pero, en fin, así como esa norma hay otra serie de normas que efectivamente no las conocemos, no somos especialistas y eso hace, creo, débil nuestra presencia y nuestra exigencia en derechos. Me parece que de los ministros que hemos tenido, fatalmente tenemos un ministro por año, ¿no? Son pocos los que tienen experiencia agraria, ¿no? Y entonces no tienen, por ejemplo, unos buenos consejos, ¿no? El ministro debería tener consejos, ¿ya?, con los cuales consultar, un consejo consultivo, ¿ya? El que debía estar presente instituciones que ahora funcionan, como es el Colegio de Ingenieros, como es la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? De tal manera que esté en ese ministerio, en un consejo consultivo, no solamente la experiencia de los mejores agricultores, sino la ciencia de quienes han estudiado, de quienes siguen enseñando, ¿no? De tal manera que las cosas salgan mejor. Ingeniero, ahora hemos hablado de un tema un poco aparentemente árido, pero que es muy importante, y ahora vamos a mencionar muy rápidamente el impacto de la ciencia y la tecnología en los principales cultivos y crianzas del país, al que usted hace mención en esta importante publicación. La papa, la alfalfa, el arroz. ¿A pocos les he escuchado preocuparse por la alfalfa? El arroz, el café, caña de azúcar, plátano, maíz amarillo duro, yuca, algodón, maíz amiláceo, espárrago, maíz choclo, aves, vacunos, porcinos, ovinos y camélidos. Creo que no podríamos destacar uno especial porque todos son importantes, pero como el tiempo es corto también, vamos a escoger alguno. Ingeniero, la papa. La papa. La papa es un cultivo símbolo nuestro, es un cultivo que además ha calmado el hambre en el mundo posguerra. La papa es además ahora un producto indispensable en las mesas peruanas y del mundo. ¿Por qué es que no tenemos tantas variedades de papas en nuestro país? Variedades me refiero mejoradas, pero también el impulso a la producción de papas nativas, siendo el país más rico en diversidad de estas variedades y especies de Solanum. Yo recuerdo que hace unos 20 años formamos el primer Comité Nacional de Productores de Papa, porque no estaban organizados a nivel nacional. Creo que ese Comité Nacional se perdió por una serie de faltas que no son para analizar en este momento. Pero, por ejemplo, la gente que no conoce cree que el haber aumentado de 11 a 13 toneladas por hectárea es poco. Pero hay papas que se siembran, digamos, a nivel del mar, ¿no?, que tienen rendimientos iguales a los de Europa. Pero nosotros tenemos papas que se siembran sobre los 4.000 metros, que indudablemente no pueden tener las mismas productividades, ¿no? En papa lo que falta realmente, en primer lugar, ¿ya?, es una buena organización de productores,
Yo recuerdo que con el Comité de Productores de Papa de Costa Central, nosotros hicimos 3 exportaciones. Una exportación la hicimos a Argentina, otra exportación a Italia y otra exportación a Bolivia. Porque Bolivia tiene el problema de nuestra sierra, ¿no?, que fuera de estación no sembraban papa. Nosotros durante muchos años hemos sembrado en Costa Central, prácticamente desde Barranca hasta Nazca, con muy buenos rendimientos, ¿no? Pero esos productores deben ser alentados, de tal manera que la exportación, ¿no?, sea un mecanismo para que no haya una baja de precios, ¿no? Ahora, ingeniero, sin poner a un lado la exportación, realmente el peruano debería aprender a consumir esa propia papa nativa, porque no solamente tiene mejor sabor, tiene mejor composición nutricional, la presencia a veces es difícil por las formas que pueda tener, pero es además sabrosa y muy nutritiva. Sin embargo, a veces es el peruano quien no lo conoce y es el peruano quien elige comer otras cosas que hacen, por ejemplo, parte de lo que es una balanza comercial negativa que venimos arrastrando año tras año y que ya es de público conocimiento que somos un país importador en 6 productos alimenticios comparables con las 2/3 partes, si no es más, de lo que comprende la superficie de producción nacional en nuestro país. Es decir, somos dependientes en alimentos, importamos alimentos esenciales como trigo, como maíz, etcétera, etcétera, ¿no? 6 productos que están cubriendo esas importaciones y que si bien es cierto, no se pretende sustituir, por ejemplo, la importación de trigo porque no tenemos tradición triguera, pero sí hay importantes aportes como la de la doctora Luz Gómez Pando para reemplazar una parte de esa importación con parte de producción que podría ser producción nacional. Igualmente para el maíz, y en el maíz sí el ser también centro de origen de maíz nos hace tener un potencial también muy importante. Llámese en maíz amarillo, maíces amiláceos, como también podríamos usarlo en maíz amarillo. Bueno, allá hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en China el consumo de arroz era un poco significativo de una mala nutrición. En el Perú no, porque el Perú el arroz no se come solo. Por eso es cuando uno va a la casa y dice arroz con qué, ¿no? Inclusive mezclamos arroz con papas. Así es, ¿no? así es. Y el Perú tiene capacidad exportadora, no solamente papas, sino en arroz. Pero hay un escándalo que todo el mundo hace de la vista gorda. En el Perú hay un enorme contrabando de arroz, ¿ya? Y las autoridades hacen de la vista gorda. Porque ese contrabando ganan los contrabandistas. Cuando si se hace una exportación de arroz peruano, deberían ganar los productores. Por eso es que yo creo que a cultivos como la papa y como el arroz, ¿no?, habría que darles la misma ayuda que se han dado a otros productos de exportación para que esto pueda ser posible. Ingeniero, tenemos en realidad tantos temas que desarrollar y que analizar con usted como una voz técnica autorizada e importante, y usted es testigo de que solamente hemos podido analizar una pequeña parte, pero muy importante, de esta publicación, y que en realidad, ingeniero, será materia de poder seguir conversando, no solamente a través de este programa, sino a través de eventos públicos en los que podamos reunir a los técnicos más calificados y experimentados para seguir aportando qué es lo que podemos hacer por la agricultura nacional, qué es lo que podemos hacer por nuestra producción, por el agro nacional, y también, por supuesto, apostando por el desarrollo empresarial del mismo, llámese a nivel de pequeño microempresario, y también la agricultura de subsistencia tiene reales posibilidades de entrar a un siguiente nivel. No solamente los programas sociales donde de repente los alimentos son preparados con un buen porcentaje de alimento importado, que ese es un tema que también hay que abordarlo, ingeniero,
donde hay las condiciones de poder en estos alimentos para programas sociales tener productos de la producción nacional o con insumos de la producción nacional, llevar a un siguiente nivel a la agricultura de subsistencia, que además es la que sigue también conservando mucho de nuestros recursos fitogenéticos. Ingeniero, unas palabras, por favor, antes de terminar esta secuencia. Además, el ingeniero ha sido reconocido por el capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia y nos sentimos especialmente orgullosos de tenerlo como miembro nuestro. Bueno, yo primero quiero agradecer. El año pasado el colegio tuvo la gentileza de reconocer la labor que venía haciendo en el agro, lo que para un hombre de mi edad es muy agradable. Yo con toda humildad les digo muchas gracias y estoy dispuesto a ayudar en todo lo que el capítulo quiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eso nos llena de satisfacción. Sabemos además del importante apoyo que el ingeniero puede hacer no solamente al capítulo, sino al agro nacional.